Bienvenidos a este tercer episodio de Cara de Viuda. Somos Mónica y Mariel, psicólogas y amigas, y que venimos a traerles esta propuesta. En este episodio, que es nuestro tercer episodio, por las dudas si no nos han visto, tenemos dos episodios anteriores, uno que es sobre la amistad, el otro sobre el duelo, y en este segundo episodio sobre el duelo dejamos entrever un poco el tema del humor y cómo nos acompañó a lo largo de nuestras vidas, y en este tercer episodio del humor, Además, vamos a develar el porqué del nombre, que ha generado bastante sí, expectativa. Es un nombre muy preguntas, curioso, a nosotros nos nos encanta. encanta. Eh, Así que bueno, quédense, así se enteran por qué este podcast se llama Cara de Cara de Viuda. viuda. Bueno, amiga, arrancamos hoy hablando del humor. Eh, que sonó raro, tal vez cuando en el episodio pasado hablábamos del duelo y del sentido del humor, que es algo que a nosotros nos acompañó y nos ayudó un montón. Exactamente. La pregunta un poco sería para nosotros y para quienes nos están escuchando, si la risa vale para todos, si uno puede hacer humor sobre todo, eh, y de qué nos reímos cuando nos reímos, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que se pone en juego cuando uno se ríe sobre algo, de uno mismo, de situaciones? ¿Qué se pone en juego ahí, no? Es un poco lo que queremos compartir y lo que queremos también que fluya a través nuestro y a través de la gente también que nos está escuchando y que nos está mirando, ¿no? Nosotros decíamos en el episodio anterior sobre el duelo que a nosotros nos ayudó mucho este sentido del humor, en algún punto un humor negro, eh, que nos permitió descontracturar y enfrentarnos y afrontar el dolor y estas situaciones de pérdida de una manera eh, más amorosa, si se quiere, ¿no? Sí, A pesar claro, de que, claro. Creo que también porque lo pudimos encontrar un poco, ¿no? Porque a veces uno busca por dónde y un poco también lo que hablábamos. A veces hay personas que carecen de un sentido del humor naturalmente y esto de buscarlo se puede llegar a encontrar, pero también es algo como más espontáneo, como más natural y te encontrás elaborando algunas situaciones a través del humor sin pensarlo tanto. Uno no se pone a razonar que está haciendo eh, un humor negro o está llevando adelante un humor negro para sobrellevar una situación. Va sucediendo. va sucediendo, claro, porque esto cuando nosotros charlábamos, nos preguntábamos, ¿una persona puede adquirir sentido del humor o Claro, se nace con sentido del claro, humor? Ah, claro. ¿no? Eh, Se puede ejercitar el Se sentido puede del humor, como tantas ejercitar, cosas que uno puede ir modificando, ¿no? En la personalidad, en la manera de ser. Si uno desea modificar o si desea cambiar algo, podés hacerlo. El sentido del humor también. claro, porque el sentido, tener sentido del humor no quiere decir que uno esté permanentemente No, haciendo chistes, ni mucho menos. no, No, nada de eso. ni ser una persona graciosa. No, Pero exacto. poder encontrarle ese matiz hilarante a determinadas Situaciones que situaciones. aparentemente no lo son. No son ni Claro. graciosas, ni hilarantes, ni nada. Y uno lo encuentra. Yo creo que el principal motor es el poder reírse de uno mismo. Mm. Cuando vos podés encontrar eso naturalmente en vos, incluso puede ser trabajarlo. Hay actividades que te pueden llevar, ¿no? La expresión corporal, el teatro, un montón de actividades que te pueden llevar a que vos te hagas un autoconocimiento y descubras en vos algo que no sabías ni que tenías. Pero si no, yo creo que también es algo más bien espontáneo. Mm. Sí, que Mm, te interrumpo porque me mm, acordaba en el primer episodio nosotros hablamos de la amistad, de cómo nos sí, conocimos, que nosotras de chicas teníamos todos los números para que nos absolutamente. carguen, nos hagan bullying, como en aquel momento no se decía bullying, porque las dos usábamos lentes, yo encima tenía una mancha de nacimiento acá, o sea que nos podrían haber cargado, yo la verdad que no recuerdo si nos cargaban o No, no, yo no. yo no recuerdo esos momentos con Pero bueno, lo que hablábamos también es que si hubo algo de eso, con el humor lo neutralizamos. El hecho de que uno se ría, primero. sí, exacto. Le quitas poder al otro de que pueda llegar a reírse de vos Ujú. o a especular con algo. Si vos te reís, ya está, no tiene más nada que decir el otro. Puede decirlo, obviamente, no me llega, Claro. no me llega. En este caso sería como
usado como un mecanismo de defensa, Sí, totalmente. el reírme yo primero Claro. y reírme con el otro de lo mío. Y lo lindo de eso es que en esa infancia nuestra, porque éramos chicas realmente, es realmente un mecanismo del inconsciente de defensa que se pone en marcha, Ujú. porque no sos consciente, no tenés la intelectualidad como para poder darte cuenta de, ah, yo los voy a sorprender primero y me voy a reír No, yo. claro, Es no. espontáneo, Mm. entonces, claro, ahí pasa, si querés cebolla también. Bueno, después vamos viendo. Yo creo que pasa más por ese lado, es esa espontaneidad de algo que ya se pone en funcionamiento. Claro, sobre esto ha hablado mucho la psicología, el psicoanálisis, Exacto. incluso Freud habla y dice que el humor es una de las formas más maduras de defensa frente a situaciones traumáticas y es como que le dice al dolor, no me vas a aplastar, Exacto. te veo, te siento, pero no me vas a aplastar, Yo me puedo, sobrepongo a eso. puedo pararme de una manera subjetiva y activa frente a una tragedia, a una situación de dolor importante, ¿no? Sí, en definitiva que uno pueda sentir como que no tiene, o sea, donde no se podría aplicar el sentido del humor o el humor en general, que puede ser el duelo, como pueden ser un montón de circunstancias que suceden en la vida y que uno dice, uy, ¿cómo me estoy riendo de esto? Claro. Y le encontrás como esa manera, bueno, sí, porque es una manera de vivir por un lado y por otro lado es una defensa Mm, muy grande que uno va construyendo también, claro. ¿no? A veces el chiste o el humor sirve para tapar. Ah, viste que hay personas con las que no podés hablar Bueno, en serio de nada, de nada. Es que como de todo te maníaco eso sacan, también, porque también hay claro. una etapa en la que una parte, digamos, una cosa es el sentido del humor y otra cosa es todo el tiempo riéndose y todo el tiempo hablando en broma. Otra cosa es la ironía, que vos decís, hay alguien que no sabes si te está hablando en serio o te está hablando en Mm, broma. Pero otra cosa es todo el tiempo en claro, broma. claro. Como agotador eso también. Y para uno escucharlo y para el Escucharlo. otro Sí, en su sí, psiquis también es súper sí, agotador. totalmente. Claro, Entonces, la diferencia es esa, que uno se pueda reír después de haber llorado. O sí, al mismo tiempo que vamos llorando, claro, nos vamos también nos vamos riendo. riendo y podemos decir cosas hilarantes para descomprimir un poco esa Sí, situación. y apuntar a lo ridículo, sobre todo. Yo siempre pienso en las situaciones ridículas que se plantean y que causan mucha gracia y que de repente si las mirás con otra óptica no son tan graciosas. Pero Ujú, bueno, es como la vida que tiene situaciones muy locas y uno tiene que ver en ese caso cómo se va plantando. Es lo que vos decías antes, ¿no? El sentido del humor se adquiere, no se adquiere. Eh, yo creo que mucho te influye si dentro de la familia ya circula una onda de humor X, ¿no? ujú. Eh, Me parece que eso también ayuda a que vos frente a una situación puedas diferenciar, inclusive en familias donde no, desde un seno familiar donde no ha habido humor para nada, por esto de parecerte o diferenciarte, justamente Claro. aparece el humor como para sobrellevar algo, que puede ser cualquier cosa, del ¿A día a vos te día, en puso en definitiva. aprietos alguna vez el El, humor negro? Y sí, porque, y la ironía, el humor irónico, Mm. sí. Y vas aprendiendo a que ese humor lo vas a, bueno, el humor irónico ni hablar. Sabés que hay personas con las que como, como esa capacidad de simbolizar de alguna manera es un poco más baja, Es muy fino, el humor irónico claro. es, o sea, Y entonces a veces, puede sí, sonar a cinismo, sí, claro. totalmente, claro. Y entonces tenés que ver con qué amistades y en qué círculos también lo aplicás, Ujú, porque puede ser muy mal visto y vos te quedás como con una sonrisa y el resto te está mirando como diciendo, sí. ¿de qué está hablando? Sí, 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 sí. ¿Alguna vez sí? Y sí, ¿A sí, vos? sí, sí, también. He dejado gente mirándome así como, Perpleja, sí, como totalmente. Pero bueno, sí. ¿qué va a ser? Este, bueno, ¿querés contarnos cómo surge este chiste interno nuestro? Nuestra querida cara de viuda. Sí. Bueno, como estuvimos hablando nosotras en el episodio anterior, tanto Mónica como yo perdimos a nuestros papás, o sea, nuestros papás fallecieron cuando nosotras éramos chicas, dentro de todo, diferentes edades, pero estábamos en la niñez y comenzando y transitando la adolescencia. Eh, bueno, y había todo,
o sea, como estuvimos hablando también, ¿no? Todo el cambio que se generó alrededor nuestro, dentro de nuestras propias familias, a nivel económico, a nivel roles dentro de la familia y todo. Y bueno, nuestras madres, por supuesto, no estaban fuera de todo eso, sino que eran un núcleo principal, ¿no? ¿Qué pasaba? Era muy grande la movilización y la desestructuración de la familia, eh, cuando sucedió Ujú. las pérdidas de nuestros papás. Y bueno, nosotras en realidad no lo hablamos a eso hasta que nos encontramos en la facultad. O sea, Claro. siempre fuimos amigas, siempre nos vimos, pero nunca salió esto como en una conversación ya más de jóvenes, digamos, ¿no? Porque De además cuando adolescentes nosotras estudiábamos nos veíamos todos los todos los días días. de la semana. Claro, todo el Y en tiempo. ese entonces también formaba parte de nuestro grupo de estudio otra compañera a la que también se le había muerto el papá cuando era chica. Claro, Entonces este chiste surge en nuestro un círculo. poco, claro, Era, a en la ver, jerga que claro, las teníamos tres nosotras. coincidíamos y yo pienso que por ahí mucha gente va a decir, sí, también me pasa eso. Nuestras mamás tenían una manera, eh, por eso esto no es nada agresivo en realidad, sino que es todo lo contrario, es algo que nos permitía a nosotros tramitar este cambio en nuestras madres también, ¿no? Eh, por ejemplo, a ver, nosotros decíamos, está mi mamá en una reunión conversando y dicen, vamos a sacar una foto, estamos hablando de años 80, 90, 80, 90. donde había que después ir a revelar esas fotos, o sea que no era que sacábamos, borrábamos y descartábamos y elegíamos, no, había que sacar una, dos fotos y se veían a lo mejor 15, 20 días después de reveladas. Y cuando mirábamos esas fotos, nuestras mamás, pero por separado, Eh, de esa expresión de estar en una conversación súper activa, bueno, vamos a sacar la foto. Y entonces, a nosotros nos pasaba que decíamos, mirá, es la misma expresión, es la misma expresión, Sí, ¿eh? Y sí. así fue surgiendo Era, un mote amoroso, digamos, sí, pero totalmente. sí, nunca fue Que faltando en el respeto. realidad el nombre completo era Cara de Madre Madre Viuda. viuda. Nosotros acá lo acortamos un poquito. Eh, y bueno, era una cara que de alguna manera en ese momento yo creo que era identitaria. Tenían que poner la identidad de su viudez. En algún lado tenía que figurar y se hacía a través en Sí, este caso, de de esa la foto. expresión. Deben haber puesto la cara Sí, en sí, otras en otras circunstancias circunstancias. también. Pero lo gracioso para nosotros era que de bien que venía todo, tac, Sí, sí, estaba ese cambio. era un quiebre y después Sí, volvían, sí, sí. Y también, por ahí a mí me gusta poner en contexto de tiempo las cosas. Lo que hablábamos nosotras, que en realidad para cuando nosotras, no sé, nos surge más o menos este nombre, en el caso de tu mamá era bastante reciente claro. y en el caso mío, de mi mamá, digamos, era unos añitos más, pero a lo mejor estamos hablando de 6 años más, 7 años más. O sea, para el tiempo que ha transcurrido ahora, eso era la nada Era misma. nada. Claro, entonces también éramos así como muy jovencitas y a la vez Ujú, estábamos como con esa mirada hacia nuestras madres que era muy referencial, sí. ¿no? Entonces, bueno, en realidad nos reíamos de esa coincidencia. Bueno, ahí estaba, por ejemplo, teníamos algunas amigas que como no compartían, porque tenían mamá y papá, digamos, no entendían esto de que nosotras nos pudiéramos reír de esta situación, sabiendo además como nosotros habíamos querido a nuestros padres, porque bueno, es diferente si vos tuviste un vínculo muy conflictivo con tu padre, también te queda como algo ahí residual del Mm. cual te vales también, pero en este caso no era así y sin embargo coincidíamos y nos han mirado ahí, Claro, porque era como que tenías que justificar que no sí, tenías nada en contra. O sea, claro. no, Bueno, el se chiste hace, es un explicado ya no es chiste. chiste, Claro, claro. claro. Si tiene Y vos sabés que ahora subtitulado, que hablamos de esto, digo, y un poco enganchado con el episodio anterior del duelo, eh, cómo el mantener cada tanto, poner esta cara de tristeza de nuestras madres es también una manera de no abandonar del todo el duelo, sí, ¿no? claro, Viste que la vez claro, pasada hablábamos de esto, sí, de cómo cuesta, y bueno, esa cara que había que poner en determinadas circunstancias, que la ponían inconscientemente, que no se daban cuenta, no, no era una era como cosa. para seguir recordándose y recordando a los otros eh, ese momento de dolor.
Sí, era como, sí, porque al reacomodarse todo, también ellas tuvieron que reacomodarse y ser viuda era otra cosa. Sí, 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 sí. sí, totalmente. Así que bueno, en mi caso, mi mamá me está viendo y se está enterando ahora de esto. Y yo quiero decir que también es un poco un homenaje a, a esa mamá, a esa mujer en la que después tuvo que transformarse, porque mi mamá y la tuya Sí, también, que ya no está con nosotros, fueron exacto. mujeres sumamente resilientes, Sí, sumamente fuerte. eh, Yo creo y que que abrazaron sí. su vida posterior con mucha fuerza, con mucha energía, eh, bueno, y pudieron Es tener una que vida de lo sí, más yo creo que también plena, tuvieron creo, a pesar que de... ellas ver y aceptar que tenían un potencial enorme, que si hubieran estado sus respectivos maridos, probablemente no hubieran desarrollado. No. Y entonces Mm, también hay ahí un encuentro, ese quizás es otro tema, ¿no? Pero digamos, por ahí para ellas esto que vos decías, el no abandonar esa cara, esa expresión cada tanto, a pesar de los años, del paso del tiempo, también tenía que ver con que, bueno, me hice fuerte, soy pude, fuerte, claro. pude. Y esa es una gran victoria personal para ellas, así que Ujú. para mí también es como un homenaje que uno va reconociendo posteriormente en las propias Sí. madres, ¿no? Cuando las vas mirando con, con otros ojos y vas reconociendo ya tu propia adultez también Ujú. y empezás a ver las capacidades con las que ellas contaban. eh, y yo muchas veces he mirado eso, que probablemente, que lo hablábamos también en el episodio pasado, ¿no? Que hubiera sido si probablemente, si hubieran estado nuestros papás, no hubieran podido desarrollar ellas, obviamente que uno hubiera preferido que estén, ¿no? Pero qué choque, ¿no? Qué contradictorio que es de Sí. repente ese momento en el que vos decís, pude sobreponerme, tenía un montón de cualidades, tenía potencialidades, independencia, libertad, todo dentro de mí y, Y solo y lo fue, pudieron poner sí, y sí, desplegar cuando faltó el compañero. sí, Sí, exacto. bueno, eso también es un poco, bueno, porque eran otras épocas, Sí, estamos eran hablando, sí, de otros otros momentos. años, Sí, sí, claro, sí. claro. Pero bueno, Así son los que que, nos tocaron transitar a claro. nosotras. Entonces por ahí uno lo comparte, eh, Ujú. porque seguramente yo creo que en la actualidad debe ser distinto, aunque hay muchas familias muy conservadoras y tradicionales todavía, pero el rol de la mujer ha cambiado muchísimo. Sí. Sí, Así que bueno, este es el misterio que exacto. develamos del Misterio, nombre sí. Cara de Viuda. Esperemos no haber Este, decepcionado, porque claro, había un montón de especulaciones. Yo, no va a decir por ahora no, miren el episodio 3 así que espero que les guste. este Cara de Viuda, porque bueno, es un poco difícil no desengancharlo del capítulo anterior del Exacto, duelo. Eh, van a el- tener que verlo. sí, lo van a, si no lo vieron, lo van a tener que ver. Eh, Digo, este Cara de Viuda es también en sí mismo como un acto psíquico que nos permite a nosotros seguir poniendo en palabras y Exacto. tramitando eh, ese duelo, porque No, no cesa, o sea, no es algo que termine. Siempre va a haber etapas de la vida en las que nosotros nos vamos a encontrar todavía tramitando ese duelo. claro. Y de una manera saludable, sí, pero uno lo va tramitando de diferentes formas a lo largo de la vida. Ujú. Como dijimos en el episodio anterior, porque llegamos a la edad de nuestros padres, porque vivimos edades que nuestros papás no vivieron, porque a partir de cierto momento ya es la vida sin él, eh, todo, o sea, todo el tiempo. Bueno, Sí, sí. pero bueno, No, y eh, no, pero lo que quiero decir es eso justamente, como que eh, cuando nosotras nos juntamos por videollamada para colocar, para surge para el empezar a proyecto, hablar de exacto, y esto, de empezar a qué hablar de, íbamos a hacer las dos sí, juntas, eh, que surge la idea, bueno, este podcast había que ponerle un nombre, bueno, ¿qué nombre le ponemos? ¿Qué sé yo? Y mi hija me dijo, dice, puede ser un chiste que tengan ustedes, entre ustedes, algo gracioso. Y ahí, instantáneamente, las dos pensamos lo mismo, exacto, es Cara de Viuda. hasta tal punto estábamos, Sí, y no es que en estos mm, años estuvimos hablando no, de esto, no, vuelve a no, salir porque ha quedado ahí como latente exacto, y vuelve a tomar vigencia. Y cuando digo, decía antes esto de que es como un pequeño homenaje,
también en el sentido de que nosotras, a nuestra edad, y a esta altura de nuestras vidas, eh, esto nos potencia porque nos empezó a dar ganas de hacer Algo nuevo. algo Sí, distinto, algo sí, nuevo, algo que nos desafíe. Y esto también lo bueno que tienen los duelos que terminan bien o que ujú, tienen, que van generando cosas buenas, ¿no? Eh, el duelo, especialmente por la muerte de alguien, no es que algo se termina, sino que uno puede generar y sí, gestar sí, nuevamente vida, en este caso la vida de este proyecto, ¿no? exactamente. Es que no se termina algo, sino que se abren potencialidades infinitas de acuerdo a cómo uno lo vaya atravesando, ¿no? Por eso también esto de que sí, o sea, uno sigue como atravesándolo y nos atraviesa a nosotros a su vez, porque es algo que, de acuerdo al momento que nos encontremos, no surgió antes, surgió Ujú. ahora el proyecto de Cara de Viuda. Entonces, eh, era el momento. Y sin embargo, bueno, en el momento de pensar un título no pensamos, eh, Dos amigas no, se se ponen a encuentran dos hablar, amigas mateando entre amigas, claro, claro. no, pero fue impresionante, Sí, 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 sí. sí, Este, así que bueno, y para no alejarnos, digo, del tema del del humor, que en humor en realidad sí, es lo que nuestro nos toca capítulo de hoy. en este episodio, eh, a veces hasta dónde uno puede hacer humor, cuáles son los límites del sentido del Claro, humor. ¿de qué nos podemos reír? Si es que hay, yo creo que sí, hay cosas de las que no nos podemos reír, sobre todo no nos podemos reír cuando el otro no se ríe Sí, de algo que le está sucediendo, yo no me puedo reír porque no hay gracia. Bueno, también hablamos, cuando hablamos del chiste, en esto de que tiene que haber un otro que se ría junto con vos, tiene que compartir claro, un código, tiene que sancionar esa gracia que vos estás diciendo o que estás actuando de repente, porque a veces es una morisqueta que uno hace, ¿no? sí. Y tiene que haber un código interno y entendimiento, si no, no tiene gracia. No, y bueno, vos fíjate que esto también nos engancha con nuestro primer episodio, que es el de la amistad. Exactamente. Hay amigos con los que uno se mira y se ríe porque ya saben, Ah, con la ya mirada ya está una todo mirada lo dicho. dice Sí, todo. sí, Entonces, el sentido del humor es un código que se comparte con pares, con gente con las que uno tiene una historia, un sí, recorrido, sí, cierta sí. intimidad. Cierto conocimiento, por lo menos Claro. para poder tener esa, Y a veces esa también, ida y vuelta. a veces uno conoce a una persona por primera vez y se da esa sensación de que lo conoces de toda Sí, la vida, claro, porque hay algo del sentido sí, del humor que se pone en juego y me identifico rápidamente con el otro y con el tengo humor esa del otro, sensación de de conocerlo desde conocer, sí, siempre. y compartís, sí, Sí, sí. También, bueno, hablábamos de que el sentido del humor en sí no es una forma de posicionarse frente a la vida de repente, ¿no? Que es tener una manera graciosa o con gracia frente a los hechos que te pueden ir pasando. Y de esto hay un montón de ejemplos que uno puede decir, ¿no? El vaso medio lleno, medio vacío, o sea, sí. la mirada optimista, la mirada más negativa, pesimista, que son a veces como elecciones y no siempre son elecciones, porque a veces son elecciones y a veces estás un poco predeterminado por una historia donde la mirada siempre ha sido un poco de pesimismo y vos Sí. tenés que reestructurarte y hacer vos que se puede, ¿no? Pero que esto también tiene un poco que ver con lo que decíamos, si el sentido del humor se puede adquirir o no. Bueno, pero Se quizás nace o se hace. claro, pero quizás una mirada más optimista sobre la vida, algo que te permita sonreír un poco más frente a situaciones que en otro momento no hubieras sonreído. Yo creo muchísimo en la capacidad transformadora propia. Si hay algo que te molesta, yo creo que uno puede trabajar sobre eso y modificarlo y seguir trabajando sobre eso. Hay cosas que se modifican muy bien y decís, bien, superado, y hay otras cosas que tenés que estar dándole todo el tiempo, porque, digamos, un poco es parte del camino de la vida, ¿no? Pero el tema del sentido del humor y de la gracia, de ver algo gracioso en la cotidianeidad, que no siempre tiene que ver con una carcajada o una risa, sino simplemente con, bueno, algo que te... Lo que pasa es que es esto, cuando uno a veces está viviendo algo en el que acumula mucha tensión, Sí, ya sea en un momento laboral, en un momento donde hay mucha tensión,
el chiste, el comentario gracioso que ayuda a descomprimir. Víctor Frankl, en el libro El hombre en busca de sentido, donde él relata su experiencia en los campos de concentración, habla del humor y también dice como que es un momento necesario, un episodio corto, para poder liberar un poco de la tensión y la energía. Y lo mismo pasa en los velorios. Ahora el ritual de la muerte ha cambiado mucho, Muchísimo. porque los velorios son muy cortos, son más breves, a veces no hay directamente, pero en la época en la que yo transité muchos velorios, eh, nos quedábamos a la noche, y a la noche, pasar la noche en un velorio era eh, contar chistes y reírnos Claro. y recordar al muerto en sus anécdotas, o sea, y nadie lo interpretaba como una falta de No, porque respeto, pasaba ni en una todos los falta, velatorios. claro. Sí, sí. Entonces eso nos habla de la importancia de ese momento hilarante para poder eh, liberar la tensión anterior y enfrentar lo que venía después, que iba a ser Exacto. otra vez otro momento Claro, doloroso. claro. Y no es negarlo, es Y no es simplemente negarlo. acompañarlo con un descomprimir y Sí. ya. Por Sí, eso esto que decíamos antes, uno se puede reír cuando antes lloró o cuando va a exacto. llorar después. Si es solo risa, Es es un mecanismo de riesgoso. defensa sumamente rígido que está al servicio de la negación, Y ¿no? es Y no de la peligroso, claro. elaboración, Es como en peligroso este porque caso. quedas como enquistado en eso y si hay algo que doloroso, que nunca te generó dolor, ni angustia, ni sentiste pérdida, es muy riesgoso porque puedes caer en situaciones de negación total y arrastrarlo, pero por toda tu vida. En Sí. algún momento va a salir y ahí está lo riesgoso, si no, no sería riesgoso, ¿no? Si en algún momento no explota y no sale. Por eso es importantísimo lo que hablábamos también en el episodio pasado, transitar, permitirse el dolor, saber que hay tiempos lógicos, darse cuenta de que en realidad hay un momento que hay que atravesarlo, que hay que estar en carne viva y después uno se va reconstruyendo, va madurando y va elaborando. También decíamos nosotras que esto trayendo un poquito del episodio pasado, ¿no? Pero también decíamos que uno sabe que después va a salir. Bueno, no, hay veces que uno no sabe, porque Claro. podés atravesar un montón de pérdidas y de duelos, y sin embargo hay alguno que a lo mejor te toca de manera más particular y no sabes cómo vas a atravesarlo y no sabes cómo vas a salir. Crees que tenés herramientas y a veces no, ¿no es Ujú. cierto? Entonces ahí es como no todo es igual y no siempre sabemos porque si no sería muy fácil. Ah, yo sé que espero un año más o menos y salgo bien de esta. Claro. Claro, no. Es como, bueno, vamos a estar atentos. Pero es también un poco lo que vos decías en el episodio anterior, que es la consulta tan rápida, por ejemplo, No, ¿no? bueno, vos sabés que lamento volver un poco sobre el duelo, pero esta es Claro, una pero noticia que escuché ahora, eh, hablando de los tiempos del duelo. El duelo ujú, no le podemos dar un tiempo. Y la Sociedad Americana de Psiquiatría puso 12 meses. Si después de 12 meses no te sí, recuperaste, ellos le pusieron la etiqueta de duelo detenido. ajá, Eh, una cosa insólita, bueno, insólita o no, porque ahora sí, todo parece que tiene que tener un nombre, todo tiene que tener un sí, código, ¿no? Como sí. para Un poder, protocolo, sí, sí. Se va compartimentalizando todo, sí, y esto también, es bueno, para así, poder medicar, etcétera, pero esa es otra sí, discusión. sí, Este, sí. No, pero vos sabés que porque muchas, acá ellos le han puesto ese nombre, ¿no? Pero en muchas teorías también te dicen que es el primer de cada cosa, el primer cumpleaños de la persona, el primer cumpleaños tuyo sin la persona, las primeras fiestas, los primeros eventos en los que la persona no está. Pero bueno, ahí yo no creo particularmente que sea así, pero igual que, bueno, cuando te dicen en 6 meses tenés que estar mejor, así, depende del vínculo o quién se haya ido, o sea, el tiempo me parece que no corre como tiempo, es un tiempo lógico, no es un tiempo, y un tiempo interno, muy es un tiempo subjetivo, interno. Ujú. claro, no es un tiempo de afuera. Eh, lo que pasa es que, como vos decís, estamos acostumbrados a que todo tiene que tener un tiempo. Sí. ¿Viste? Todo es rápido, todo es veloz, todo tiene que ser con pocas palabras. Ujú. Bueno, Bueno, fíjate que volviendo al humor, hoy en día también el sentido del humor está marcado por un tiempo y un ritmo. Fíjate que el stand-up son sí, chistes cortos, breves, rápidos, eh,
los grandes humoristas de años atrás Con no los tienen relatos tanta de, claro, cabida claro, hoy en día, claro, ¿no? sí, Como también el, eh, la cultura, la sociedad marca los ritmos y los tiempos, en este caso, exactamente, del sí, humor. sí, Eh, sí, esos chistes cortos que tenés que reír. A mí particularmente no me gusta mucho el stand-up, pero por eso, porque es como que me siento obligada a que cuando llega el remate me tengo que reír. No sé si tengo ganas de reír. Me río cuando quiero. A lo mejor me río en algunos de los gags, pero no en claro, todos, ¿no? Pero no soy de ir a ver stand-up porque no me gusta demasiado, pero también marca un poco la actualidad del humor. Es así, claro, tal cual. claro, Sí, 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 sí. sí. Este, Como todo te tiene que causar gracia en 15 segundos, ujú. 20 segundos, causar impacto. Bueno, eso también tiene que ver con ese tema de retener y causar impacto, ¿no? Pero bueno, eh, En todo caso, también acá, como para que uno pueda ir pensando, eh, ¿qué es lo que te causa humor? ¿De qué cosas te reís? ¿Te cuesta reírte? ¿Te enojas cuando te hacen bromas? Eh, Porque eso también nos depende de qué quiere tipo de decir bromas, algo. ¿no? A Porque una hay cosa bromas, es sí, una ofensa, pero hay personas con las que no se puede no, bromear de nada, nada porque se nada. sienten sumamente ofendidos. Entonces ahí hay un nivel de sensibilidad demasiado alto y que llama la atención y es como para preguntarme, bueno, a ver qué pasa, que no me banco una. Sí, ¿Eh? sí. Eh, Digo, estas cosas como para que uno pueda empezar a mirarse Es y a lindo porque es lo pensar. que siempre nosotros pensamos, en tratar de generar cierta eh, identificación y empatía, porque creo que lo que nosotros hablamos acá lo atravesamos todos de alguna Ujú. manera, y tanto que nos hagan chistes como hacer chistes, o las otras temáticas que hemos hablado, la amistad y el duelo también, y está bueno por ahí para pensar qué tipo de humor tengo yo. Me gusta leer humor, me gusta mirar humor, eh, lo comparto con quienes. Hay gente que comparte mucho el humor por fuera de casa y en casa tiene como un carácter mucho más Claro. adulto, ¿viste? Más serio. Ujú. Y por fuera los compañeros de trabajo, o colegas con los que esté trabajando, sienten una relajación. No puedo creer que sea o tan Tan buena conversador, onda. claro, tan buena onda. Claro, acá no es tan buena onda. ¿Viste? Eso pasa mucho también. Bueno, porque Sí. hay como como que se descontractura de ciertas responsabilidades. Ujú. Estás trabajando y bueno, estás compartiendo otro ámbito, ¿no? Bueno, pero Creo también es yo. para Es pensarlo, interesante, y claro. que uno lo pueda pensar. Sí, Yo le digo mucho a mis pacientes que uno se tiene que dar una dosis sí, de risa sí. en el día. Es terapéutico. Claro, no es lo Sí. mismo irse a dormir después de haber mirado un noticiero, No, después de ver una serie de suspenso eh, o un drama, que irse a dormir después de haberme reído, después de que me relajé, después de que me distendí. eh, Cambia notablemente la manera en la que me uno voy puede a dormir y descansar. en la manera en Sí, la que me sí. levanto. Entonces, yo creo importante que hay que volver a revalorizar el humor, la alegría, porque estamos todos muy atravesados por el drama, muy atravesados por las crisis, el drama, y poder incorporar el humor no es negar lo otro, es poder darme esa cuota de alivio que necesito para después poder enfrentar lo que la vida sí o sí me presenta, ¿no? Es que te acompañe, ¿no? Que te Pero acompañe en tu esto, día a día también, sí, eso. acá hay un esfuerzo que uno tiene que hacer Claro. eh, de, de no quedar apegado al malestar y al sufrimiento. A la queja continua. Sí, hay un montón de cosas que se pueden hacer para estar bien y para estar mejor, pero hay que hacerlas. Claro. Y esto es algo que si lo podemos empezar a poner un poquito cada día, vamos a notar Sí, mejorías, sí. una En el humor general. diferencia, Sí, sí, en el claro. ánimo general. Porque parece Sí. que también, viste, no sé si es porque nosotros, si es nuestra idiosincrasia de argentinos, que nuestra vida es un tango, pero parece que Sí. cuando alguien te pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Y, viste, como todo el mundo. Y a lo mejor me va bien, Claro. pero parece que si uno dice Y la que otra te va también bien, es cuando te te preguntan, miran raro. sí, y también cuando te preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo andas bien? ¿No? ¿Todo bien? Se También, autorresponden y no te claro, dieron el espacio si quiero decir,
te iba a contar Que qué no. bien. Algo O sea, así. bueno, pero bueno, te iba a contar, pero a veces es como, ¿no? Esa Mm. pregunta, Pero sí, sí, esto sí, uno tiene que sintonizar siempre para abajo en vez de para arriba. Cuando también a lo mejor si yo levanto un poco la vara, los otros pueden claro, sintonizar para arriba y nos claro, podemos empezar a dar cuenta que tenemos algunas razones para no sentirnos tan mal, sí, ¿no? Y exacto. desdramatizar un poco Desdramatizar las las situaciones, sí, sí. situaciones. A veces hay Mm, posibilidades y a veces no, pero bueno, creo que es como vos decís, un esfuerzo y un trabajo, que como te tomás el esfuerzo de hacer actividad física, comer más saludable, ocuparte de vos y de tu ánimo, también tiene que ver claro. muchísimo. Es una cuotita más que te va ayudando a sobrellevar el día a día, que no, bueno, no siempre es dramático, pero a veces tenemos muchos motivos de queja, aparentemente, y a veces muy realmente, y, y esto que vos decías, el qué te causa gracia, bueno, empezar a ejercitar eso, a ver qué me causa gracia. Bueno, me, me autoinspecciono y me veo a ver qué me gusta. Sí, el desterrar los noticieros a la noche yo creo que es fundamental porque las noticias son Debería eh, estar prohibido. sí, porque es como un resumen Debería del haber... día y el resumen del día es patético, Sí. entonces es como, no, a eso no, no es un boicot, pero sin embargo es una recomendación a no bajar cuando uno se va a acostar o se va a dormir y empieza a desconectar con ese tipo de energía. Es mucho mejor siempre o música o leer algo o desconectar con algo que te cause un poco de gracia Ujú. y que a la Si vas a vez, mirar algún reel, bueno, sí, que sean graciosos, que te sí, hagan reír a sí, vos, qué que sé sean yo. recetas de cocina o algo que te hacen reír, pero no que sea algo de lo negativo. Sí, porque tenemos que cortar un poco esto de la adicción al drama. Bueno, redondeando un poco, porque nosotros siempre nos vamos por las ramas, la idea es esto de poder reírnos del propio dolor, no del dolor ajeno, Jamás, claro. nunca eso. eh, Poder reírnos de eso para poder plantarnos de una manera también activa frente al dolor y posicionarnos de una manera distinta y no quedar siempre en ese lugar del sufrimiento y del dolor Claro, claro. Y inagotable, ¿no? tampoco es asociar el humor en sí con situaciones dolorosas. O sea, nosotros porque lo venimos planteando de esa forma, pero sino también el humor per se, digamos, ¿no? Como Claro. que no tiene por qué estar asociado a una pérdida, a un dolor, y luego surge el humor. El humor No, puede que el humor estar, intente claro, que que esté siempre en nuestras exacto, vidas, que podamos exacto. reírnos un poco más. Entendemos también situaciones muy particulares donde hay no sé, temas de salud, de pérdidas muy sensibles, que no haya espacio Ujú. para nada que tenga que ver con el humor, obviamente, y que quizás nunca lo haya, pero ese espacio, me refiero a ese recoveco ahí, pero estamos hablando de generalidades, estamos planteando lo que a nosotras nos sucedió Sí. y partiendo desde nosotras, es como lo que nosotras nos sentimos, lo tratamos de irradiar. Por supuesto que habrá personas que dirán, no, no, a mí no me sucede eso, no, no, yo el humor Claro, en hay mí, algunos que se pueden identificar, otros claro, que no. claro, Nosotros lo que y nos queremos hacer es encanta igual, abrir un poco el tema para exacto, que cada uno pueda es como, tomar o no lo que sí, le sirve de sí, tal esto. cual. Nadie tiene la Eh, verdad absoluta, no estamos no, planteando absolutamente nada de eso, sino es un poco el ver que nos encanta también leer y escuchar qué nos quieren comentar a raíz de esto, porque a nosotros nos sirve también ujú, para próximos episodios, para próximas temáticas. Entonces es como, no hay verdades absolutas, hay lo que cada uno va pudiendo hacer en su día a día, con lo que le toca transitar y con las herramientas que tiene que cada uno también. tiene, seguro. Claro. Así que bueno, vamos cerrando el episodio de hoy y los queremos invitar para el próximo en el que vamos a hablar de la profesión. Como siempre, nosotros hablamos de lo nuestro y lo abrimos al resto. Exactamente. Si la profesión fue lo que esperábamos, si cumplió nuestras expectativas, si no, qué pudimos hacer, qué no Si pudimos fuiste, estás hacer. ocupando un lugar en una profesión o en un oficio Ujú, impuesto familiarmente, exacto. eh, elegido porque económicamente reditúa, Conviene, si es claro, necesario siempre tener una profesión o exacto, no. exacto. Así que bueno, Esa es los la próxima. esperamos para el próximo episodio de Cara Cara de de viuda. Viuda.